No podíamos dejar que se acabara el 2025 sin hacer este book tag. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos al book tag de fin de año, que creo que es el book tag que más cerca de fin de año hemos hecho. Y básicamente en este video vamos a responder a 12 consignas para los 12 meses del año con libros que leí durante el 2025. Por supuesto, más adelante se vendrán los videos de los mejores libros que leí durante este año, de las decepciones literarias y todos esos videos relacionados con inicio de año, mejores lecturas y todo lo demás que tanto nos encantan. Por lo pronto les cuento que, bueno, yo les había compartido por Instagram que ya había logrado cumplir mi reto de Goodreads, pero me di cuenta que había metido 3 libros que en realidad sí, por supuesto que leí, pero fue para mis estudios teológicos. Entonces dije, como no sé, no quiero como que estén ahí como mezclados. Entonces finalmente saqué esos libros del reto y en este momento me hacen falta 3 libros para cumplir mi reto de Goodreads. Vamos a ver si lo logramos. Hay una de las preguntas de este tag donde les voy a contar esos libros que quiero leer antes de que se acabe el año, que literalmente se acaba, pues tengo hoy y mañana y ya se acaba el 2025. Así que vamos a ver si lo logro. Pero la verdad es que fue un gran año lector. Sí sentí cuando comencé como a revisar todos los libros que había leído este año justo para responder a las preguntas de este tag, que la primera mitad del año se siente como súper lejana. O sea, pensé que esos libros que leí en enero, en febrero, los había leído hace muchísimo tiempo y la realidad es que no, han sido lecturas de este año. Creo que también muy propiciado porque tenemos el book tag de mitad de año donde pues los actualizo, ¿no? Como de esos libros, entonces los sentía como un poquito más lejanos o como que ya les había hablado hace mucho tiempo de esos libros, pero pues no, han sido lecturas de este año. Mi meta de Goodreads es de 80 libros y lo que me emociona realmente es que siento que va a ser muy difícil sacar las decepciones del año porque he tenido bien poquitas. Creo que va a ser un video bastante cortico porque en realidad han sido muchas más y creo que la gran mayoría grandes lecturas. Así que nada, vamos a comenzar a responder las preguntas de este book tag, que se las voy a dejar también en la descripción de este video por si ustedes quieren contestarlo aquí en los comentarios o en sus diferentes redes sociales relacionadas con libros, el canal de YouTube, en Instagram, en su blog, donde quieran hacerlo. Aquí les dejo todas las preguntas para que ustedes también tengan tiempito de hacer ese como conteo y revisión de las lecturas que han tenido durante este año antes de que se nos acabe el 2025. Así que vamos a comenzar con enero, que es el primer libro que leíste en el año. Me pasó en enero que justo se me quedaron varios libros del 2024, o sea que no había terminado como absolutamente todo de leer y me di cuenta de esto porque varios de los libros que menciono en el book tag de fin de año del año pasado, pues justo digo como no, quiero terminar esto, pero en realidad lo terminé hasta inicios del 2025, es decir, este año, y creo que me va a pasar algo muy parecido con las lecturas que estoy teniendo en este momento, porque varias de ellas las tengo bien avanzadas, pero creo que las voy a terminar ya es como la primera semana de enero. Pero bueno, para responder a esta pregunta, el primer libro que leí en el año fue Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez. O sea, nos fuimos con el libro más polémico de García Márquez. Yo les estuve contando en este video que hicimos de los 9 libros que leí de García Márquez en el 2024, que yo creo que el otro año vamos a repetir otro video así, porque este año también lo estuve leyendo durante todo el año, entonces tengo muchísimos más libros de los que hablarles. Y también mencioné esto en el videito que hicimos cuando hablamos de si dejamos de leer a Gao o no, porque comenzó a circular, ¿cierto? Un video donde él da sus declaraciones o lo que él opina respecto a las relaciones con menores de edad. Y por supuesto son comentarios terribles, ilegales, ¿no? O sea, como que realmente está complicado lo que él pensaba al respecto y muchas personas basan este pensamiento, digamos, como lo horrible que les parece y todo lo demás y que está muy relacionado con su obra y que es una excusa o una razón más bien para no leer a García Márquez en Memoria de mis putas tristes, donde efectivamente tenemos a un hombre viejo que decide que para su cumpleaños, creo que 80, quiere acostarse con una virgen. Entonces ya esto es demasiado polémico, por supuesto. A mí la verdad es que este libro me pareció muy incómodo, fue difícil de leer y creo que no es como la mejor lectura y la más cozy para comenzar el año, pero al mismo tiempo
Sentí que el libro también explora otros temas que son muy interesantes, como la soledad, justo, que es un tema que atraviesa toda la obra de García Márquez, pero también lo implicadas que están muchísimas partes de la sociedad, ¿no? Como que, por supuesto, este deseo que tiene el viejo no es como para nada aceptable y es horrible todo lo que quiere, pero vemos a un taxista que se ríe de esto y que lo lleva, ¿no? Como porque ya conoce incluso el camino para llevarlo a este prostíbulo. Vemos a la próxima, es una mujer que es la que trae a la niña y como que acomoda absolutamente todo para hacerlo, entre muchos actores que también están implicados en el oficio más viejo del mundo, dicen que es la prostitución. Entonces a mí eso me parece muy interesante. O sea, siento que, claro, si uno lo lee bajo la mirada de que García Márquez pensaba esto en la vida real, es bien incómodo de leer y casi que sí se siente como una confesión de muchas cosas. Pero por otro lado, sí podemos como separar un poco eso, ¿no? El autor de la obra, y decir como, bueno, independientemente de lo que pensaba García Márquez, ¿qué puedo yo interpretar y extraer de esta obra? Creo que tiene muchísimas más cosas bastante interesantes, pero sé y entiendo que es un libro bastante polémico y, como les digo, creo que debe haber comenzado el año con algo muchísimo más tranquilo, pero bueno, esas son las lecturas que había elegido. Febrero, el libro más corto. Esto lo sé gracias a Goodreads, porque ahí mismo tenemos la respuesta para el libro más largo y el libro más corto. Y según ellos, el libro más corto que yo leí fue El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, que me encanta que Shakespeare haya aparecido en alguna de estas respuestas, que por supuesto tenía que aparecer, porque también lo leí muchísimo este año. Gracias a nuestro Shakespeareando. El Mercader de Venecia particularmente es un libro que a mí me gusta mucho, porque yo había leído la historia en la universidad cuando tuvimos como nuestra clase de Shakespeare. Leímos Sueño de una noche de verano, que la verdad había quedado bien confundida con esa historia, y leímos El Mercader de Venecia. Y a mí me encantó como, en serio, la cantidad de historia y de contexto histórico que hay detrás de todo esto, porque para los que no saben de qué trata El Mercader de Venecia, básicamente tenemos a un judío, a Shylock, que es un hombre como súper despreciado en el pueblo en el que está, y tenemos a los dos protagonistas, que son como dos amigos. Ellos sí son como súper, ¿no? Los caballeros, súper guau, y uno de ellos se quiere casar con una mujer muy rica, pero pues él no tiene tanto dinero, entonces decide pedirle plata prestada a Shylock, que saben que los judíos a lo largo de los siglos, digamos que han trabajado en esto de ser prestamistas y tienen esta fama pues de tener demasiado dinero. Y el caso es que terminan pidiéndole este dinero a Shylock, y él a cambio dice que si no le pagan va a cortar una libra de carne del cuerpecito de la persona que está pidiendo el préstamo. O sea, es bien, bien sangriento. Es un personaje que durante mucho tiempo, ya no solamente de manera histórica como han tratado a los judíos, sino además él mismo en vida ha sido despreciado por su hija, que se fue con un cristiano. Todo el mundo lo trata feo, todo el mundo lo trata mal, hasta estos dos muchachos lo tratan feo, pero ahora que necesitan un favor de él, pues él lo que va a hacer es vengarse de todo esto. Lo que más me gusta de esta obra es que durante mucho tiempo se leyó como una comedia en el sentido estricto del género, y es que pensamos en una tragedia que termina mal y en una comedia que termina bien. Entonces, cada vez que hablamos de las tragedias de Shakespeare, casi todos los personajes se van a morir en una tragedia de Shakespeare, y eso es como que ya es por el género, ¿no? Y en una comedia siempre se cree que el final es bueno. Pero claro, el tema es que obviamente no les voy a decir el final del Mercader de Venecia, pero durante mucho tiempo ese final se consideró como una comedia, ganan los buenos. Después pasa la Segunda Guerra Mundial, después nuestro mundo va cambiando, y hoy en día el Mercader de Venecia se lee con otros ojos totalmente distintos, y pasó de ser una comedia a ser una tragicomedia. Y todo ese análisis a mí la verdad me parece fascinante, sobre todo eso, ¿no? Como poder ver la evolución de las distintas como interpretaciones que se hacen de una obra a raíz justo de cómo va cambiando nuestro mundo. La verdad es que es fascinante, y todo Shakespeare en realidad es muy corto. Como que hay ediciones que tienen 200, 300 páginas, pero es porque traen análisis, interpretaciones, prólogos, epílogos, ¿no? Como más cosas que complementen la lectura, pero en realidad las obras en sí son bastante corticas, y esta en particular, que según Goodreads fue la más corta, estuvo increíble. Para marzo es la escritora favorita, y en este caso tengo dos.
La primera de ellas es Maggie O'Farrell por Hamnet. Este año no tuve la oportunidad de volver a leerla con algún otro libro, pero fue para mí suficiente haber leído Hamnet para enamorarme de esta autora. La verdad es que yo estoy demasiado emocionada por ver la adaptación, porque todas las imágenes que han sacado, los trailers que han sacado, todo lo que han mostrado de Hamnet ha sido hermoso y siento que lograron como extraer la esencia de Hamnet para la pantalla y la verdad es que estoy muy emocionada, necesito verla, siento que se va a convertir en una de mis películas favoritas tal y como el libro se volvió uno de mis libros favoritos. Justo les contaba, creo que en el book tag de mitad de año, que es una historia que me impactó muchísimo porque venía leyendo a Shakespeare, ¿no? Como que ha sido esos autores highlights en mi año porque lo he estado leyendo un montón, porque tenemos club de lectura, estoy investigando todo el tiempo de él, ya habíamos leído Hamlet, entonces para mí leer Hamlet fue como entrar además en la mente de otra persona tan importante para la vida de Shakespeare como es Agnes, y que ella tenga su protagonismo absoluto allí, y como notas que todo sobre esa obra me parece espectacular, y por eso es que Maggie se convirtió en una de mis autoras favoritas, y como les digo, con un solo libro. O sea, usualmente uno tiene como autoras favoritas porque no sé, Sarah J. Maas, no, me he leído 7, 8, 9 libros de ella y me encanta, ¿no? Pero con Maggie es una cosa de saber que Hamnet fue lo mejor que he leído en la vida y que ella, pues, es que ella lo escribió, o sea, no salió de su cabecita y me parece absolutamente espectacular. Obviamente tengo muchos más libros pendientes de ella, así que ya veremos cuando vuelve a salir o nuestro club de lectura o algún otro libro de ella cae en mis manos, porque la verdad es que sí, me encantó cómo escribe. Y otra autora que ya es nacional, es local, que tenemos entrevista con ella aquí en el canal de YouTube, de hecho 2 entrevistas, es Sara Jaramillo Klinkert y fue por este libro, El cielo está vacío. Fue un libro espectacular. Creo que nunca antes había admirado tanto la manera en la que Sara Jaramillo se desnuda y nos cuenta absolutamente todo, y tiene como esta relación con la escritura tan honesta. Y es que El cielo está vacío es de lo mejor que he leído. O sea, qué cosa tan maravillosa esa manera de Sara Jaramillo de mirar su juventud cuando fue a Londres y todo lo que tuvo que vivir, todos los trabajos que tuvo que tener para poder sobrevivir, y por supuesto el gran, digamos, plot de la obra, y es que se metió con un hombre como que le triplicaba la edad. Y toda la manera en la que ella lo expresa, cómo escribe, la verdad es que me parece fantástico. Yo ya había quedado muy enamorada de ella con Cómo maté a mi padre, me pareció una gran obra. Donde cantan las ballenas me parece un poquito más experimental, como que no lograba entender del todo, pero tuvimos la oportunidad de hablar con ella en club de lectura y esto cambió absolutamente la experiencia. Y ahora que leí El cielo está vacío, que creo que es mi libro favorito de ella, digo como wow, o sea, Sara, voy a leer todo lo que esta mujer escriba, publique, yo voy a estar ahí. Para abril, como es el mes de los niños, tenemos el mejor libro infantil. La verdad es que no leí muchos libros infantiles, pero los que leí fueron absolutamente maravillosos, también de otra autora que tuvimos el placer de entrevistar y que me pareció hermosa. O sea, yo la verdad estaba como encantada escuchándola hablar, y estoy hablando de Gloria Cecilia Díaz. Por aquí tengo este librito que es El Valle de los Cocuyos, pero ella también tiene El Sol de los Venados y Dalí, Mi Dulce Bandido, creo que se llama el libro. Esos dos los tiene mi hermanita. Por alguna razón yo me quedé con este, es como un poquito más experimental y como que siento que no iba como a conectar ella tanto con esta historia, por eso le presté estos otros dos que también le gustaron un montón. Pero Gloria es una autora, digamos, predilecta, podemos decir, de las más importantes de literatura infantil y juvenil en Colombia, y yo no la conocía. Entonces me alegra mucho que este año haya sido el año donde pude como saldar esta deuda con una autora que en serio le ha regalado muchísimo a nuestra literatura infantil y juvenil, y que es hermoso la manera en la que habla de cómo ella ve la escritura, de cómo comenzó con los libros, de todos estos premios que ha ganado, de lo que ha sido para ella vivir en Francia, siendo colombiana, porque ella vive allá. Realmente todo, o sea, tienen la entrevista para poder escuchar toda esa experiencia porque fue espectacular. Y sus libros, el que más me gustó fue el del Sol de los Venados, porque la verdad me impactó muchísimo. El final es impactante, o sea, realmente yo no me esperaba ese final para un libro infantil, y entendí por qué tiene ese final cuando pude hablar con ella. Este es
un amor y una cartica hacia las abuelas, esas abuelas que están llenas de historias, llenas de magia. La verdad es que es hermoso. Y bueno, el gatico, espectacular también ese libro, muy hermosa, las ilustraciones son muy lindas y creo que esa relación que ella también nos contaba en esa entrevista que tiene con los animales es fantástica también. Así que la verdad me encantó y agradezco mucho estas iniciativas de editoriales como Panamericana, que es como, bueno, vamos a reeditar muchas cosas para que pueda llegar nuevamente al radar de todos nosotros los lectores. Y la verdad es que yo a Gloria la amé tanto en su escritura como conocerla en persona. Para mayo es el libro con la portada más bonita. La verdad es que tengo varias portadas bonitas. Por ejemplo, este de El eco de los silencios, El eco de la llamada, no me acuerdo cómo se llama el libro. Ese lo tiene mi hermana también porque se lo presté, porque justo es novela gráfica. La portada me parece hermosa, pero al final me decidí a cerrar como el ciclo de una de las mejores lecturas que tuve este año, que fue La Vorágine, compartiendo aquí, que ya se los he compartido por todo lado, las 3 ediciones que yo tengo de La Vorágine, que cada una me parece más preciosa que la anterior. O sea, todas me parecen súper hermosas. Por aquí tengo esta de Penguin Random House, que como ven es pasta dura. Vean estos cantos, por Dios. Y además esta edición tiene también el poemario de Tierra de Promisión, que es el único poemario que conocemos, porque seguramente escribió mucho más, pero que se publicó de José Eustacio Rivera, y la verdad es que es una edición bien hermosa. Esta, por ejemplo, tiene mapas. Ay, no, la verdad es que me encanta cómo es esta edición. Por aquí tenemos esta de Calixta, que también tiene mucho sentido la portada. O sea, como que digamos que las portadas más obvias justo pues son como el verde, la selva, por ejemplo, se tiene como la hojita, pero esta portada es bien simbólica, porque para los que no saben, La Vorágine dice ser el relato, el diario de Arturo Cova, cuando pues pasó por todo este tema de los llanos, de la selva, todo lo que vivió allí, cómo conoció la cantidad de atrocidades que le hacían a los indígenas, la explotación cauchera, todo lo que él mismo vivió con su temperamento absolutamente atormentado, con su relación con Alicia, todo lo que él vive, él lo escribe, y se supone que este libro es ese testimonio que José Eustacio Rivera encuentra y quiere como publicar para que todo el mundo se entere de eso. Entonces esa portada es muy significativa, y además esta edición también tiene como algunas imágenes, algunas ilustraciones muy bonitas. Así está. Por aquí otra. Y la última que tengo es la de Planeta, que también es preciosa. Me encanta el detalle de que vean, hay por ejemplo partes que están todas en verde y además la letra es verde. Eso la verdad está hermoso. Tiene por aquí su pitica y es una edición mucho más grande, ¿no? Como que tiene la letra más grande, nos ayuda a leer mucho mejor. Entonces la verdad, mis ediciones de La Vorágine que me estuvieron acompañando ahí mientras intercalaba lecturas y todo lo demás, han sido las cosas más bellas que he tenido, de las ediciones más bellas que he tenido durante este 2025. Para el mes de junio tenemos el mejor audiolibro, que oigan, imagínense que ayer yo quería acceder a una promoción de Audible porque iban a dar como 3 meses por 30,000 pesos, o sea, cada mes 30,000 pesos, y la mensualidad de Audible es de las más caras que hay, porque además es en dólares y es como normalmente a 60, 70,000 pesos. Entonces yo nunca puedo pagar eso y dije como, oigan, 30,000 está un poquito más asequible, pero metí mal el dedo y elegí esta de 6 meses. Oigan, me descontaron de la tarjeta un montón de plata y yo no, pero espérense, yo no quería eso. Afortunadamente me solucionaron y me dijeron que me van a hacer el desembolso del dinero, el resembolso, ¿cómo se dice eso? Me van a devolver la platica, porque no, yo no quería eso tan caro. Y me acordé justo porque fue en esa plataforma que escuché El hombre de Guillermo Arriaga, que este es un librazo. Creo que ha estado en boca de un montón de gente, todo el mundo lo ha leído y le ha encantado. He escuchado muy pocas o creo que ninguna opinión negativa de este libro, y a mí la verdad es que me iba costando bastante. Yo tengo como media horita de lectura en la mañana y me sentaba a leer, ¿no? Y era como, usualmente pues alcanzo a leer 20, 25 páginas, 30 páginas y el libro como que fluye un poquito más, pero con este libro pasaba la media hora y había avanzado 10, 12, 15 y no lograba como engancharme, y precisamente tenía que ver por la cantidad de narradores que tenía.
Entonces encontré el audiolibro, porque además este libro era gordísimo, y este libro tiene 6 narradores y en el audiolibro narran 6 personas diferentes. Entonces para mí la experiencia de escucharlo de esta manera fue espectacular. Ustedes saben que yo amo hacer ese ejercicio de escuchar y leer al mismo tiempo, porque siento que alguien me está leyendo, como que logro tener todos mis sentidos súper enfocados en la lectura, y la verdad sí me ayudó muchísimo a seguir avanzando, saber, ¿no? Ya como identificando los tonos de cada uno de los personajes, porque sí me estaba costando bastante, como, pero ¿quién es este? ¿Cómo así? ¿Qué pasa aquí? Y eso me encanta, la verdad siento que fue un libro, un audiolibro que además me imagino el trabajo, ¿cierto?, de los actores, cada uno para poder leer sus partes y todo lo demás, y el audiolibro además le añade una cosita que ayuda a la lectura, y es que ponía las fechas de las diferentes narraciones. Eso también ayudaba a ubicar un poquito, que eso por ejemplo no está en el libro en físico. Entonces ustedes saben que yo amo los audiolibros, me encantan los audiolibros, cada vez los escucho más, pero es cierto que por ejemplo me pasa que no sé si es un audiolibro de YouTube, que suelen ser los que son como un poquito más robóticos o así, oigan, no, o sea, no logro conectar para nada, y al contrario me comienza a doler mucho la cabeza, pero ese tipo de libros bien hechos me cambian y hacen que la lectura y la experiencia de lectura sea muchísimo mejor. Para julio es el libro más largo y sin duda alguna, Goodreads y yo estamos de acuerdo en que fue Los Miserables de Víctor Hugo. 1600 páginas, esto pesa mucho, bueno, exactamente 1608 páginas. Es un libro demasiado largo. Ustedes saben que para el top de lecturas yo no suelo incluir relecturas, creo que este año va a haber como algunas excepciones, porque tuve relecturas de libros que realmente la primera vez como que no había entendido o disfrutado del todo, pero particularmente con Los Miserables, que vengan, yo saco el volumen 2, que es el más cortico, para poderlo tener aquí en la mano. Con este, pues claro, es mi libro favorito de la vida. O sea, yo creo que ya tengo la respuesta a cuando me digan cuál es tu libro favorito. Yo voy a decir Los Miserables de Víctor Hugo, porque es un libro que amo, disfruté tanto la experiencia, además del taller literario, gocé muchísimo de esta historia. Yo no me acordaba del final, entonces viví todas las emociones como si fuera la primera vez. Amé muchísimo más a estos personajes, entendí muchísimo más su psicología, la manera en la que son construidos. Me impacta de sobremanera lo importante que fue Víctor Hugo para la Francia del momento. Realmente es una historia que yo amo, que vimos además la adaptación y me parece espectacular, que comencé a ver la serie y está wow, o sea, todo lo que rodea esta historia me parece fantástico, y además, como les digo, haber tenido la experiencia del taller donde estuvimos como 3 meses leyendo, con charlas, guías de lectura, podcast, todo lo demás, o sea, yo me sentía sumergidísima en Francia, en París, y realmente es muy impresionante todo lo que narra Víctor Hugo aquí, así que vale la pena cada página. Yo sé que es, digamos, muy intimidante, porque es como, Dios mío, 1600 páginas, esos son ¿qué? Como 4 o 5 libros normalitos, pero les prometo que vale la pena, que todo el chisme está buenísimo, que es increíble todo lo que uno conoce aquí, a los personajes, pero también hechos históricos, como tú realmente, es como ven una serie muy larga, saben que ya casi no hacen series largas, casi siempre son como 8 capítulos, 10 capítulos y como que se acaba. Entonces no siento que las nuevas generaciones estén viviendo esa sensación que teníamos nosotros antes de una serie o una novela, ¿no? Las telenovelas que uno veía, que pues eran como 200 capítulos, y también ya cuando pasamos a las series que tenían 30 capítulos por temporada, que eran 7 temporadas, ¿no? O sea, que eran muy largas, y cuando uno terminaba esas series era como, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Como que uno tenía mucho tiempo de familiarizarse con el entorno, ¿cierto? Con los personajes, pasamos por muchas cosas con ellos, ¿cierto? Tanto buenas como malas, y por eso queda como esa sensación de los conozco perfectamente, y ese vacío, ¿no? Creo que es algo muy parecido a lo que ocurre particularmente con Los Miserables y con estos libros tan gordos que les inviertes tanto tiempo, y al final queda como, ¿qué es esto? La verdad es que lo amo, y ustedes saben que lo voy a recomendar eternamente. Fue el taller al que más asistieron personas durante este año, fuimos 17 lectoras, y yo la verdad es que quedé con la boca abierta.
De que, porque no sé, pensé por ejemplo La Vorágine, que es un libro más cortico, ¿no? O Cien años de soledad, que es más cortico, como bueno, va a tener como más convocatoria, pero no, hay gente por estos lados igual de loca a mí que también quiere leer libros de 1600 páginas. Para agosto es un libro que leíste muy rápido. Para este también tengo dos. Durante este año sí que estuve leyendo como menos romance y me hizo mucha falta. De hecho, toda esta casillita de acá, estos que tengo acá, estos son Salamandra, pero estos de acá, la mayoría son romance y tengo como 3 o 4 libros pendientes de ahí que espero leerme en el 2026 porque sí me hace mucha falta. Y justo hubo 2 libros que yo como que comencé a leer y devoré. En total yo creo que de romance me leí como 4, tampoco fueron muchos durante el año, pero estos 2 fueron súper adictivos y el primero de ellos fue Entre tu piso y el mío de Valentina Daniels Restrepo, que esto también aplica para una portada hermosa, o sea, vean esto tan divino y está tan lleno de post-its y todo porque fue el primer libro que presenté. Fue una presentación hermosa donde le cantamos el cumpleaños a este libro porque es el primer bebé de Valentina, nos regalaron una agendita, fueron muchas personas a apoyar a Valentina, su primer proyecto. Ella la verdad es que es una autora adorada y el libro me encantó, disfruté muchísimo de todo lo que sucede aquí, me encantó como la madurez de los personajes, incluso cuando están pasando por momentos muy difíciles también de autodescubrimiento. Por supuesto es una comedia romántica y el plus absoluto de esta historia es que se da en Bogotá. Ella afirma, Valentina, que Bogotá es una ciudad romántica y la verdad es que después de leer este libro le creo totalmente. Me encantó que Bogotá fuese la protagonista aquí, pero además que tuviese otros elementos como que la protagonista trabaja en una fresa gigante donde hacen tés. No siendo como un país cafetero que hagan esto, la verdad me pareció divertidísimo. El interés amoroso pato es hermoso y absolutamente espectacular. No, la verdad es que la pasé muy bien leyendo Entre tu piso y el mío y después teniendo esta conversación con los que asistieron al evento, viendo la emoción de Valentina por este proyecto que había creado y la verdad es que, o sea, si así fue el primer libro que publicó, no me imagino los siguientes. Y el otro libro de romance que leí, que también me leí así, fue Una historia divertida de Emily Henry. A mí Emily Henry me encanta, estoy también muy emocionada por la adaptación que va a salir de Gente que conocemos en vacaciones porque ese libro me gustó muchísimo y este de Una historia divertida también me pareció como, yo no sé, es que Emily Henry tiene algo y es que engancha y tú lees y lees y lees, pero los personajes están llenos de una profundidad súper interesante y aquí tenemos a una protagonista que no sabe bien qué está haciendo con su vida. Su novio con el que se iba a casar la acaba de abandonar por la mejor amiga de él y ella como que se da cuenta que está en ese pueblo por este señor que no tiene una casa porque en realidad iban a comprar la casa juntos pero el man la puso al nombre de él, y que quién es ella, o sea, por qué se vino ahí, ¿no? Que quién es ella más allá de él y es muy hermoso como todo lo que sucede. Por supuesto, pues es una historia de amor, entonces se va a enamorar por ahí de otra persona que también tiene sus altas y sus bajas y creo que es muy hermosa la sensibilidad que tiene Emily Henry para describir a estos personajes y la voy a seguir leyendo obviamente en el 2026 y les contaré qué me parece. La siguiente pregunta para septiembre es un libro de un autor nacional y justo estaba leyendo la pregunta y se me ocurrió un libro que no había puesto como respuesta y es Rosario Tijeras de Jorge Franco. Tengo mi edición allá en la partecita del estudio, entonces bueno, si me muevo de acá, muevo el trípode y arruino todo, pero decirles que yo no conocía la historia de Rosario Tijeras, salvo lo que se conoce, digamos, por cultura popular, que es esta mujer que la van a buscar cuando era niña y corta el miedo quien quiere abusarla. Y ya, no conocía mucho más porque mis papás nunca me dejaron ver la novela que hicieron de este libro, porque era muy violenta, porque toca temas durísimos como en todo lo demás. Y por eso para mí fue todo una sorpresa realmente leer a Jorge Franco y encontrarme con una historia tan pura, tan respetuosa y realmente con un personaje como Rosario que yo solamente quería abrazar. O sea, yo decía, esta mujer con todos los errores y todas las cosas que está haciendo, realmente lo que muestran es esa niña rota, triste, que quiere que la protejan, ¿no? Que está dentro. Es muy interesante la decisión que toma Jorge Franco de que la historia sea narrada
por medio de un chico, de un jovencito que no tiene nada que ver con esos bajos mundos y que solamente está enamorado de Rosario Tijeras. Y está bellamente escrito, o sea, qué cosa tan impresionante como escribe Jorge Franco, me encantó. Además era la primera vez que yo leía a Jorge Franco, me gustó mucho. Y las otras que tenía, que de hecho son dos más, bueno, dos, tres más, porque obviamente tenemos que mencionar a García Márquez. Ya lo mencionamos en la primera pregunta, entonces no me voy a extender demasiado, pero quiero resaltar dos libros de él que me encantaron y que no pensé que me fuesen a gustar tanto como me gustaron, y es El olor de la guayaba y Yo no vengo a decir un discurso, que son El olor de la guayaba es una entrevista que le hace su amigo Plinio. Hablan de un montón de cosas absolutamente espectaculares y podemos conocer más de la vida de García Márquez, de lo que significa para él la fama, la amistad, momentos que tuvo cuando fue periodista, absolutamente increíble. Y Yo no vengo a decir un discurso, es una recopilación, si no estoy mal, de 22 discursos pues que él dio a lo largo de su vida, también espectaculares. Me encanta la manera en la que tenía muy claro el poder que él adquirió después de haber ganado el Nobel y no se cortaba en decir las cosas a la cara. Estaba frente a presidentes y decía claramente: se nos está acabando el mundo porque están las bombas nucleares, estamos dañando el medio ambiente. Hay muchos de los discursos que son súper medioambientales, hablando de la educación, necesitaba financiamiento para la fundación que tuvo de cine, o sea, una cantidad de cosas como que siguen abriendo el panorama de lo que es García Márquez y el pensamiento absolutamente político comprometido socialmente que tenía, que a mí la verdad me parece espectacular. Y en esa línea, otro libro que me parece increíble fue Soledad y compañía de Silvana Paternostro. Ella es una periodista colombiana que lo que hace en este libro es reunir más de 100 entrevistas que hizo a diferentes personas que conocieron a Gabo, que les caía bien Gabo y otras que no tanto, y lo que hace es como organizar esas entrevistas que hizo en diferentes capítulos que nos muestran más de la vida de García Márquez. Me pareció un ejercicio periodístico absolutamente fascinante, quería resaltarlo. Y finalmente, Grietas de la luz de Federico Díaz Granados, un hermoso poemario que hace Federico hacia la memoria de sus abuelas, quienes fueron perdiendo la memoria justamente, y en este libro él hace estas reflexiones hermosas de lo que es que justo como que su cerebro se agriete y comience a salir la luz a través de eso, algunos destellos de cositas que se acuerdan, pero cada vez más van perdiendo la lucidez. Está hermosamente escrito. Yo me esperaba que el poemario fuese como de un nieto a sus abuelas, pero en realidad él se pone en los zapatos de las abuelas, y podemos ir leyendo cómo se sienten de frustradas por haber perdido la memoria y todo lo demás. Es un poemario precioso. Para octubre, un libro de terror. Ustedes saben que yo no leo terror, así que les traje un libro que la verdad me pareció aterrador, o sea, me asustó muchísimo. Leí libros este año que la verdad estuvieron muy fuertes como emocionalmente, con temas bien pesados, que yo decía como, uy, esto está bastante fuerte, y uno de ellos fue La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Resalto sobre todo esta parte donde nos cuentan como una manifestación normal, tranquila, pacífica, y cortea gente en la cárcel, desaparecidos, torturas, o sea, una cantidad de cosas que es como, oigan, pero ¿qué está pasando? Y yo no puedo creer, o sea, a mí eso me parece de película de terror, que haya sido por querer mantener una imagen ante los Juegos Olímpicos. No puedo entender que sea la razón detrás de toda esta masacre que hubo, y por eso me pareció un libro fuertísimo. También muy parecido al de Silvana Paternostro, con el ejercicio periodístico que hace aquí Elena Poniatowska de entrevistar a muchas personas que están en la cárcel, padres y madres de personas que murieron en estas manifestaciones, personas que vivían cerca de la plaza de Tlatelolco, o sea, como una cantidad de entrevistas que nos ayudan a entender la historia gracias a todas estas voces. Y me pareció aterrador, o sea, impresionante la historia, pero quedé con demasiadas ganas de seguir leyendo a Elena Poniatowska, porque qué ejercicio periodístico tan increíble, aunque sé que los demás libros no son, digamos, todos de este estilo, pero es impresionante esta conciencia social que ella tenía. Creo que ella sigue viva y es hermoso, como porque vimos una entrevista de ella y es espectacular esa conciencia justa y cómo utiliza su literatura para decir, oigan, esto no me parece. Para el mes de noviembre, un libro que quieres leer antes de que se acabe el año, yo soñaría con
terminar mi reto de Goodreads, poder completar esos 3 libritos más que me faltan, y yo creo que lo puedo lograr. Sé que solamente me queda hoy y mañana, pero los 3 libros que quisiera terminar ya los tengo un poco más avanzados. Uno de ellos es Momentos Estelares de la Humanidad, que son no sé cuántos relatos absolutamente increíbles sobre diferentes momentos que para Stefan Zweig como que cambiaron el rumbo de las cosas. Vean, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 relatos, y ya solamente me falta leer como 5. Entonces creo que puedo terminar lo que se puede lograr. Me está gustando mucho la manera de relatar. Me parece también muy interesante cómo, digamos, que plantea diferentes personajes, o sea, no se queda solamente, por ejemplo, en la literatura, que ha sido lo que más me ha gustado, porque hay una narración de Tolstoy. Entonces justo que estoy leyendo Guerra y Paz, vino como anillo al dedo, o sea, lo vamos a leer en nuestra segunda sesión del taller porque fue increíble. También hay otro relato de Dostoyevsky, y esos de literatura, claro, los conocí, entonces también me ha parecido muy interesantes, pero también ha hablado de músicos, de compositores, de Cicerón, por ejemplo, que fue un orador en Roma, en la antigua Roma, y así, ¿no? Como también el primer telégrafo que se envió, entonces también científicos, o sea, como que se ha ido a muchas cosas del mundo y no solamente como una en particular, como esto es lo que me parece estelar, sino realmente analizando todas las partes igual del mundo cultural, pues, y también científico, que terminan conformando la humanidad misma. Entonces me ha parecido súper interesante. Y por otro lado, también estoy leyendo El futuro recordado, de Irene Vallejo. Maravillosa manera de terminar el año, me parece increíble cada cosa que dice esta mujer. O sea, que ustedes pueden abrir cualquier página, leer cualquiera de estos textos y quedar pensándose por una semana. O sea, es impresionante, lo he disfrutado muchísimo. Como ven, ya me falta poquito, no me falta mucho. Yo creo que estos 2 logro terminarlos hoy, espero, o al menos mañana. Y o sea, es que me vuela la cabeza lo espectacular que es Irene Vallejo y cómo es tan precisa para usar las palabras, es increíble. Y el último libro que quisiera terminar es el de El Rey Juan, de William Shakespeare. Como les digo, Shakespeare es bien cortico, ya voy como en la mitad de ese libro y está espectacular también. Me está gustando mucho cómo plantea ese tema de la legitimidad, pero además conocer su territorio, o sea, Inglaterra, desde la parte histórica, porque Shakespeare ya nos ha contado, digamos, historias en otros territorios. Por ejemplo, Romeo y Julieta se da en Italia, ¿no? En Verona, que no es propiamente su territorio, y en fin. Entonces me parece muy interesante como esta reconstrucción que la hace igual del país en el que está viviendo, a través de los reyes y todo lo demás. Creo que eso nos va a dar para charlas supremamente interesantes, y El Rey Juan está haciendo una lectura muy, muy chévere. Entonces, esos son los libros que quiero terminar antes de que se acabe el año, que como les digo, pues tengo día y medio para hacerlo. Vamos a ver si lo logramos, y ahí lograría cumplir mi reto de Goodreads. Y la última pregunta es diciembre. Un libro con un gran final. Esos tienen que ser 2 también. Ya hemos hecho las paces aquí con que tenemos que elegir solo un libro, pero yo voy eligiendo 2 o más, porque es que, oigan, hay tantas opciones absolutamente maravillosas. El primero de ellos es La Odisea de Homero. Qué gran final. Me encantó como... Obviamente no se los voy a contar, pero es impresionante cómo Homero hace como esta unión de generaciones, y como el libro, digamos, que está atravesado mucho por la identidad de los personajes, ¿no? Tenemos a un Odiseo que no entiende bien qué está pasando después de la guerra, porque no ha podido volver a casa, todas estas cosas que ha hecho y que le han impedido, ¿no? Como cumplir ese regreso a casa de una manera bien como sólida. Pero en casa también se queda su hijo Telémaco, que también está como con todo esto de, bueno, tengo que convertirme en un hombre, mi papá no vuelve, no sé si está vivo, me toca ir a buscarlo, ¿no? Y también que se queda en casa, que es Penélope, que es el papá de Odiseo y todo lo demás. Entonces, esa escena final donde además nos muestra muchísimo más de la mitología de la antigua Grecia, y también como esa perfecta unión entre generaciones, me pareció espectacular. Toda esta obra la disfruté muchísimo. O sea, yo estaba impactada con que fuese una historia de aventuras. O sea, realmente no me costaba tanto como yo pensé que me iba a costar, porque era como ver a un personaje intentando volver a casa y una cantidad de aventuras que se le meten en medio. Fue espectacular también la experiencia de nuestro taller. Sé que por ahí hay musicales, va a salir la película, entonces
voy a hacerles un videito exclusivo para ver si ustedes se animan a leer la Odisea, porque creo que vale absolutamente la pena y no es nada complicado. Y otro libro que ese sí no lo tengo en físico, que me parece que tiene uno de los mejores finales de la literatura, es La Divina Comedia de Dante Alighieri, también otro libro que tuvimos en taller literario, y esta es la frase final con la que termina La Divina Comedia. Y ¿cómo más? O sea, ¿qué más decimos después de esa frase? Creo que no hay nada más por decir, menos después de ese viaje tan impresionante que hace Dante a través del infierno, del purgatorio, del paraíso, el mismo viaje al que nos lleva a nosotras como lectores, que por momentos se torna súper difícil, súper confuso. Este libro sí que es un poquito más complicado, pero terminará así, justo el viendo a Dios, ¿no? Porque saben que todo el camino era como con esa intención de llegar pues a la pureza absoluta y a ver la bondad pura que es Dios. Es un libro profundamente religioso, por supuesto, y que esta sea la frase final, no, es que me encanta. Es un gran final. Y con eso cerramos nuestro book tag de fin de año. Aprovecho, viajeros, para desearles un maravilloso 2026. Gracias por este año absolutamente increíble de lecturas. Me emociona mucho que bastantes de estas lecturas de las que hablamos hoy y de las que seguiremos hablando en los siguientes videos las puedo hacer con ustedes en el espacio del club de lectura, y eso sin duda alguna hace que la experiencia sea 1000% mejor. Les agradezco muchísimo, espero que el 2026 llegue con lecturas asombrosas. Gracias, porque ya varios me han escrito que han estado consiguiendo los libros para el club de lectura del otro año, que se han inscrito. Les prometo que voy a estar como escribiéndoles, yo creo que por ahí la segunda semanita de enero, para como mandarle la cotización y todo lo demás, y por supuesto ya próximamente se abren inscripciones propiamente de los clubes de enero, así que eso me hace muy feliz, o sea, saber que ustedes están ahí como súper concentrados, que varios me han dicho como Sofi, sé que he estado súper perdida pero quiero volver y todo lo demás, me emociona muchísimo. Saben que acá está abierto el espacio para cuando ustedes decidan volver y vivir esas experiencias de lectura juntas. Feliz 2026, que estoy segura que va a estar lleno de lecturas absolutamente maravillosas. Nos vemos, bye.